Buenos días y bienvenidos a una mesa redonda IT aquí en IT Televisión. Hoy vamos a hablar de un tema que está de tremenda actualidad. La verdad es que la seguridad siempre ha sido un tema de gran preocupación para las empresas y sobre todo cómo securizar esos dispositivos móviles que cada día son más importantes para el negocio. Así que para hablar de seguridad y de movilidad, pues tenemos aquí hoy con nosotros a Mario García, director general para España y Portugal de Checkpoint Software Technologies. Hola, buenos días. Bienvenido, Mario. A Raúl Flores, System Engineer de F5 Network. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Y a Juan Miguel Haddad, responsable de la unidad de negocio de puesto de trabajo de VMware. Bienvenido. Buenos días, gracias. Y bueno, como decíamos, vamos a hablar de seguridad y de movilidad, pero no me puedo resistir, teniendo en cuenta los sucesos de las últimas semanas, primero WannaCry, en estos últimos días Petya, a una pregunta inicial sobre si realmente estamos en un entorno cada vez más inseguro o simplemente es que han sido dos ataques muy llamativos y han saltado a los periódicos. Y empezamos por ti, Mario. ¿Estamos en un entorno más inseguro? Cada vez es más inseguro y la cantidad de amenazas que hay se multiplica y de forma exponencial, mes a mes, casi día a día. Lo único que pasa ahora es que saltan los medios de comunicación y antes no saltaba. En tu exposición inicial no estoy nada de acuerdo. La seguridad ha sido una gran preocupación para las empresas, es mentira. Las empresas se empiezan a preocupar ahora por la seguridad. Antes no lo estaban en absoluto. Yo llevo en la seguridad mucho tiempo y visitabas una empresa y te enviaban al del sótano -3 porque parecía que hablaba raro y te ponían un tío allí de esto no va con el negocio y habla con ese y ya veremos si ponemos algo de dinero o no para ese tema. Ahora sí, ahora salen los medios de comunicación, todo el mundo está más pendiente y empieza a ser de otra manera. Y que sea una gran preocupación en los dispositivos móviles también es falso. La gente no hace nada todavía. Estamos muy lejos, no lejos. No hemos casi ni empezado el camino, tenemos una maratón por delante y estamos en el calentamiento de la seguridad en los móviles. Con lo cual el camino por recorrer es enorme. Y lo bueno de estas dos últimas cosas que han pasado es que sirven para que la gente se conciencie y de que tiene que hacer algo. Este último ha tenido un impacto muchísimo más pequeño en casi todo el mundo menos en Ucrania, donde sí que las han pasado realmente mal, pero en el resto del planeta la gente estaba bastante más preparada o no ha sido dirigido hacia el resto de la gente y por tanto el efecto ha sido menor. Raúl, es igual de optimista que Mario. Yo creo que coincido bastante con Mario en bastantes cosas. Sí que es cierto, siempre ha habido ataques, lo único que ahora se está poniendo en los medios. Entonces, eso nos va a ayudar mucho a concienciarnos de que realmente eso está y existe. Sí que es cierto también que los ataques suelen ser que cada vez están más avanzados, ¿no? Pues ahora mezclan un tipo de ransomware con gusanos, pero los gusanos y los ransomware, CryptoLocker ha existido durante hace muchísimo tiempo. Lo único que la diferencia, y sobre todo aquí en España, porque en otros países sí que había una cultura de cuando había cualquier cosa ponerlo en los medios. Aquí en España siempre nos hemos callado un poquito y no queríamos decir, mejor lo ocultamos y que no pase nada. Y esto lo que hace es que los directores de IT no quieren salir en los medios de comunicación e intentan poner medios porque los hay. Realmente hay herramientas, conjuntos de herramientas para analizar cada caso de uso que seguramente podían paliar o mitigar estos ataques, pero no están en producción. Pues eso es lo que decía Mario. Yo creo que hay que invertir un poco más en la seguridad todavía. Juan Miguel. Bueno, vosotros como empresas de seguridad sabéis mucho más de seguridad que desde la perspectiva de VMware, aunque nosotros estamos entrando poco a poco. La realidad es que falta mucha seguridad en las empresas, sin duda. Pero si lo ligamos un poco al foro de debate que estamos teniendo y respecto a la movilidad, los ataques que han ocurrido estas 3-4 semanas realmente no han afectado o no han sido directamente al dispositivo móvil, no ha sido eso, a menos que consideremos el portátil como dispositivo móvil realmente. Han sido ataques más centrados y más
cercanos a lo que siempre ha ocurrido, a exploits que tenían los sistemas operativos y atacarlos por ahí, con otros fines que en el pasado era, bueno, pues voy a entrar, voy a investigar o voy a intentar robar los datos sin hacer ruido. Esto ha provocado mucho más ruido y ha demostrado que efectivamente hay muchas cosas que mejorar en el ámbito de la seguridad dentro de las empresas, en la seguridad informática. Sin embargo, en todas las encuestas que se llevan haciendo a CIOs en los últimos años, la seguridad siempre estaba en el top 3 de sus preocupaciones. O sea, realmente estaba ahí, pero no se hacía nada. Sí, a mí me preocupa el calentamiento global muchísimo y el hambre en el mundo. También me preocupan enormemente. Es decir, hay muchas cosas que te pueden preocupar, pero no necesariamente estás enfocando tus esfuerzos en mitigarlas. No me he ido a una ONG a paliar el hambre en el mundo, ni me he hecho de Greenpeace, ni nada para combatir contra el calentamiento global. Habré podido tomar más o menos medidas, reciclaré más o menos, o hasta cierto punto en lo que yo puedo hacer he hecho más, pero no me he tomado esa preocupación quizás al nivel. Lo que ha venido a demostrar estos dos últimos ataques, y no pasaba antes, era que un ataque informático deja a tu empresa fuera. Y antes dice, pero ¿cómo voy a hacer un corte de 1 minuto? Es inabordable que yo pueda cortar para hacer un tema de seguridad 5 minutos, 1 hora. Bueno, el sábado a las 2 de la mañana, a ver si podemos hacer un corte de 2 minutos para poner esto de seguridad. Y ya veremos, hay que justificarlo bien. Y sin embargo ahora se dan cuenta que si no han preparado su empresa, le paran un día y le dejan a todos los empleados sin trabajar perfectamente. Y entonces empiezan a evaluar que en esa evaluación del riesgo de qué es lo que me puede pasar, no ya solo que me roben datos, es que dejen a mis empleados sin trabajar. Es que está muy bien lo que pasó con WannaCry, no, si al final no pasó nada, si nadie pagó. Y dice, bueno, por esa regla de 3, los viernes a partir de ahora no trabaja nadie. Nos cerramos el portátil y los viernes me los tomo libre porque si no pasa nada y por no trabajar un día no pasa nada, pues a partir de ahora eso, un día más de vacaciones y los fines de semana de 3 días. Sí que pasa, el coste en horas fue brutal, enorme, y no solo en la empresa que salió en todos los medios de comunicación, en muchísimas empresas en España que llaman a los medios de comunicación probablemente y mantienen un perfil bajo y ninguna salió su nombre asociado a ella, pero tenemos constancia de hasta dónde llegó el impacto de ese tipo de cosas. Y no solo las grandes, medianas y consultoras y gente que se compró de un día para otro a 50 y 100 PCs para que el lunes todo el mundo volviera a trabajar, porque no se puede permitir tener a sus empleados un día sin trabajar más. Y ahora sí, ahora parece que la seguridad sí tiene ese efecto y eso empieza a calar un poquito más en las empresas. Yo espero que esa preocupación que tenían de la seguridad, qué importante es, pase a ser de verdad de vamos a poner los medios efectivos para que esto deje de pasar. Centrándonos en la parte, o en el tema que nos ocupa, en esa relación entre seguridad y movilidad, según los datos o las estimaciones para este año, los dispositivos móviles iban a ser uno de los principales problemas o de los principales vectores de ataque. Yo no sé si eso se ha ido confirmando, si estamos viendo que ya los dispositivos móviles son la principal puerta de acceso de malware a las empresas, si pensáis que no es así. Hombre, yo creo que la principal no, pero hay que empezar a tomar conciencia de que hay un riesgo y que existe. También pues hay que analizar cada caso de uso y ver, pues por ejemplo, no es lo mismo hacer un bring your own device, es decir, que el empleado utilice su propio dispositivo, que el dispositivo ya esté plataformado y te lo ha proporcionado la empresa, y no es lo mismo pues tampoco incluso cuando el que va a acceder a tu aplicación no es un empleado sino un cliente en el cual tú no puedes exigirle que tenga medidas de seguridad ni que tenga un certificado ni nada de eso. Entonces habría que analizar cada caso de uso, pero lo que sí que es cierto que, por ejemplo, durante el año pasado, en el 2016, se encontraron 23.000 ejemplos de application tampering, que son aplicaciones que han sido modificadas para meterle dentro pues un troyano que hace pues diferentes
actos maliciosos, pues, por ejemplo SMS grabbing, que cuando accedes a tu cuenta online del banco, pues te llega una confirmación por un SMS, pues ya hay malware que son capaces de coger esa información y luego borrarla para que el usuario se dé cuenta de que existe. O sea que sí que es cierto que están focalizando muchos malware a dispositivos móviles, pero realmente hay herramientas para poder controlarlo. Lo que pasa es lo que estamos diciendo, hasta que no ves realmente el riesgo o que le ha pasado a una empresa importante, no empiezas tú a tomar conciencia y a moverte y a por lo menos probar las herramientas que hay en el mercado, que hay muchas y muchas adecuadas a cada acceso diferente a las aplicaciones. Compartís los tres la opinión de que todavía queda mucho por hacer. Ahora que parece que las empresas se pueden poner manos a la obra, ¿van a tener en cuenta, pensáis que van a tener en cuenta los dispositivos móviles igual que el resto de dispositivos que hay en la empresa? Yo creo que sí, y lo están teniendo en cuenta. Realmente, lo primero es la concienciación. Efectivamente, las empresas tienen que ser conscientes que el dispositivo móvil puede ser una fuente de malware y puede ser una fuente de fuga de información. Ese es otro peligro que hay realmente en los dispositivos móviles. Y se trata de implantar soluciones capaces de gestionar el dispositivo móvil y de securizarlo correctamente en todos los ámbitos. En el ámbito de evitar que entre esos malware, en el ámbito de evitar que se instalen aplicaciones indebidas en esos dispositivos y, por otro lado, proteger los elementos que hay dentro del dispositivo desde los cuales se accede a información específica de la empresa, ya sea el correo electrónico, ya sean repositorios de datos desde los que accedo desde mi móvil, etc. Pero sí, las empresas esto lo están viendo y están implantando en mayor o mayor medida soluciones de Enterprise Mobility Management que permitan gestionar esto. Porque cada vez, desde el punto de vista del negocio, cada vez es más importante que haya los dispositivos móviles y desde el punto de vista del empleado cada vez es una exigencia mayor. Evidentemente esto se tiene que balancear con no disminuir el nivel de seguridad de la empresa. ¿Son conscientes todas las partes implicadas en esta realidad? Yo creo que no. O sea, los móviles y la movilidad y la capacidad que tienen ha pillado en completa fuera de juego a todos los departamentos de IT y de seguridad, pero de largo. La gente está pensando en que iba a llegar la revolución móvil y esa ya llegó. Llegó hace varios años y dice, no, estoy pensando en un plan de movilidad para mi empresa. Y dice, perdona, estás pensando cuando tienes 2.000 empleados que acceden al correo y a todas las aplicaciones críticas de tu empresa con el móvil y estás pensando en poner un sistema de plan de movilidad, vas tarde. O sea, ya pasó, la época de la movilidad ya pasó, o sea, y hace varios años, no ahora. Lo que se empiezan a dar cuenta es que en el móvil hay datos importantes, pero además nosotros consideramos que hay un vector especialmente importante de ataque en los móviles y es, yo no te voy a robar la información del móvil, que podría, no te voy a escuchar tus conversaciones, que podría, y a modificarte las aplicaciones, que también todo eso se puede. Existe un riesgo enorme adicional y es, yo lo que tengo son tus credenciales en el móvil. Te voy a robar las credenciales y ya no necesito atacar más tu móvil. Ahora con tus credenciales me voy a conectar a tu red y te voy a meter el malware dentro de la red como si fueras tú, porque te voy a suplantar tu identidad dentro de la red y eso sí que está pasando y ese sí que es un riesgo real, ¿no? Luego dice, llegó este ataque y dice, ¿y cómo llegó este ataque? ¿Y por dónde entró? ¿Alguien se bajó un correo electrónico? Y digo, pues no se lo bajó nadie. Y dice, no, es que tenías un PC infectado ya. ¿Y cómo tenías el PC infectado? Porque alguien tenía las credenciales. ¿Y de dónde salieron? Pues te atacaron el móvil. Tan sencillo como eso. Entonces, es una forma de entrar y ¿es bueno proteger las ventanas de la casa? Es estupendo, sobre todo si desde la ventana puedo coger la llave y después abrir la puerta. No necesito entrar por la ventana para robarte, voy a entrar por la puerta. Que las llaves las tenías al lado de la ventana y te las he robado. Y es básicamente ese mismo ejemplo de lo que está pasando ahora con la movilidad. Él decía, las empresas empiezan a hacer un Enterprise Mobility y empiezan a pensar y gestionarlo. Bueno, tarde, esto ya pasó.
y dice, y me voy a poner un dispositivo corporativo y ¿cuánto tarda un empleado en sacar la SIM del dispositivo corporativo en el que no se puede instalar nada y meterla en su teléfono, que igual tiene 2 SIMs, y empezar a hacer lo mismo? Si el correo, copio la configuración y me la pongo en mi teléfono, y ese ya no está dentro de la empresa, ya no hay listas blancas y listas negras, nadie sabe qué es lo que tengo, porque el móvil ya no es una herramienta de trabajo, que lo era, es una parte de tu vida personal. Nuestros datos internos, y perdona que me extienda, es que el 80% de las personas, de todos los que estamos aquí, lo primero que hacen por la mañana es mirar el móvil. Desde que sea tu despertador, a que mirar los mensajes del WhatsApp, a ver qué es lo que te ha llegado por la noche, bueno, que no has ni encendido la luz y ya estás mirando el móvil. Y te dicen, no, es que estoy trabajando. Y, bueno, no tanto, igual no estás trabajando, igual simplemente estás mirando tus temas personales. El móvil es una parte más de tu vida, y si en esa parte más de tu vida te van a empezar a poner límites a qué te puedes instalar, qué es lo que puedes hacer y cómo lo puedes hacer, la gente lo rechaza de forma enorme. Puedes ir con 2 móviles, cosa que es un rollo y y no voy a entenderme, o coges la SIM, la metes en el otro y de ahí no puedo instalar nada, lo instalo aquí. Y si las empresas no tienen en cuenta de que eso va a pasar, de que quieran o no quieran, que la gente traiga sus propios dispositivos a la empresa, entonces ahí tienes el problema de seguridad. Porque al final el Bring Your Own Device, el hecho de que la gente vaya con su dispositivo a la empresa, es ya una realidad. O sea, independientemente de que haya departamentos de IT que no hayan querido o que se hayan resistido todo lo que han podido, es ya una realidad, ¿no? Es una realidad, y es otra vez más la responsabilidad de la empresa de ser consciente de los mecanismos que existen actualmente para separar justamente la identidad personal de la identidad de trabajo. Los grandes fabricantes de dispositivos, hablamos de Google o hablamos de Apple, ya tienen mecanismos para realmente separar y aislar la parte personal y la parte de trabajo, y es estrictamente obligatorio que las empresas sean conscientes de ello, se capaciten, utilicen herramientas capaces de gestionar eso y de permitirlo, porque tienes toda la razón. Al final el cacharro, el dispositivo, lo tienes en casa, lo coge tu hija, juega con él, instala cosas, y o tienes un mecanismo que permita eso, o el empleado que lo único que quiere es simplificar su vida y las tareas que tiene que desempeñar en el trabajo, no se le complique todo y empieza a tener trabas y pueda llegar al cambio de SIM de los dispositivos. O sea, realmente IT tiene que facilitarle la vida al empleado, siendo conscientes de que puede llegar a un grado de seguridad y securizar el móvil de esa manera, permitiendo ambas cosas. Pero ¿y el usuario? Porque al final es una parte fundamental de la ecuación. No sé si realmente el usuario está concienciado de la seguridad que tiene que tener en el PC y de que las normas que tienen en la empresa de seguridad son por algo, cuando menos o cuando más en el móvil. ¿Realmente el usuario está concienciado? Yo creo que no, que falta mucha educación para concienciarse. Sí que es cierto que cuando el usuario es el empleado y está haciendo pues, a sus aplicaciones corporativas, ahí es más consciente. Pues, por ejemplo, sabe que tiene que poner su usuario y contraseña, que lo que decíamos antes, ¿no? Que es un usuario y contraseña que si es pues grabada por un malware, que es muy común, sobre todo en dispositivos Android, ¿no? Y los iOS están un poco más cerrados, ¿no? Pero están robando las credenciales que seguramente son del Active Directory, que es una información muy, muy crítica y se puede reutilizar para muchas cosas. Y sí que es cierto que hay pues, sistemas de doble factor de autenticación que puede ayudar pues, a paliar esto, pero también es lo que os estaba diciendo, de que hay malware capaz también de coger pues, SMS y poder también craquear ese acceso. Entonces, lo que hay que securizar es el acceso seguro desde dispositivos móviles a la aplicación, viendo los diferentes escenarios posibles, y si el usuario es un empleado, lo que llamamos el contexto del acceso. Entonces, según el contexto, pues puedes tomar medidas para protegerlo. Pero sí que es cierto que luego, si el mismo usuario, en vez de ir a
pues a sus aplicaciones corporativas, va al banco o va a buscar viajes, ahí no tiene ninguna conciencia de que hay algún riesgo, y el riesgo puede ser el mismo. Porque ahora vamos a recurrir a ese ejemplo que se pone siempre de que la gente tiene la contraseña del equipo con un post-it pegado en el monitor, que esperemos que no quede ningún ejemplo de esos, aunque claramente se puede dudar, pero sí es cierto que cuando las políticas de seguridad dentro de una empresa son muy elevadas, a los usuarios les cuesta o mantenerlas o estar de acuerdo con ellas. ¿En el móvil eso se incrementa, o en el dispositivo móvil se incrementa esa rebeldía? A veces sí, pero es completamente injustificada, porque todo el mundo hace transferencias en el banco con el móvil. No hay nada más complicado. Tienes que meter tu usuario, tu password, luego tienes que buscar la cuenta, que si tiene el IBAN, luego te pide una coordenada y tienes que sacar una tarjeta y poner tu coordenada, y luego te envían un SMS y la tienes que enviar. Y los usuarios son perfectamente capaces de hacer todos esos pasos sin pestañear. Y dicen, no, es que yo no hago transferencias en el móvil porque es un rollo, ¿eh? No, es que si no las haces, tienes que ir al banco a hacerlas. Y eso sí que es mucho más rollo de hacerlo. Entonces, los usuarios están perfectamente preparados para asumir que, como es su dinero, porque es el suyo propio, es su transferencia, sí van a tomar esas medidas de seguridad que el banco se las impone. Dice, para operar en el banco, esta es la forma. Te guste o no te guste. No hay ninguna alternativa y no hay ningún atajo para hacerlo. Y la gente lo aceptamos todos. O sea, todos hacemos transferencia con el móvil y ya está. Y además, en general, con una buena percepción de es más o menos seguro, te encuentras más cómodo haciéndolo. Entonces, ¿se pueden implantar políticas de seguridad que tengan sentido? Tiene que tener sentido lo que haga. ¿Y que requiera que el usuario tenga que hacer cosas? Se pueden y se deben. Se pueden y se deben. Nosotros tenemos una política de traer nuestro propio dispositivo. Somos una empresa de seguridad israelí, la seguridad la llevan, y es mi propio dispositivo. Dice, ¿te quieres conectar al correo de la empresa? Sí, tienes que cumplir estas normas. ¿Te quieres conectar? Tienes que tener esta aplicación de seguridad, y al correo se conecta de sí. Es que me gustaría conectarme a SA. Pues no, es así. ¿Quieres el correo en el móvil? Sí. Esta es la forma de acceder, ¿vale? Pues para mí es una ventaja tener el correo en el móvil, y lo hago y cumplo con las normas de seguridad de mi empresa. Y no hay opción a discutir que sí o que no, porque los datos y la información que yo manejo son confidenciales. A los usuarios hay cierto margen de libertad que darles, y hay una serie de rebeldías que son simplemente inaceptables. Es que yo antes navegaba y no tenía que hacer nada. Bueno, pues tú sales de tu casa y dejas la puerta abierta. Y dice la gente, no, ¿cómo voy a dejar la puerta abierta? ¿Y pones la alarma? Claro, ¿y cierras las ventanas antes de irte? Y dice, claro que sí. ¿Y en IT no haces lo mismo? O también cuando estás en la oficina dejas las puertas abiertas y no tomas ninguna conciencia de nada. Todos somos responsables y los empleados tienen que serlo. Y hay una serie de normas. Yo no digo que puede haber cosas absurdas que hay que quitar, y han de ser obligatorias. ¿Eso te impide traer tu dispositivo móvil? No. ¿Eso me impide a mí poner cualquier juego que yo quiera en mi móvil? No me lo impide. Yo tengo la libertad de hacer ese tipo de cosas, pero para manejar la información confidencial de mi empresa tengo una serie de normas que no son opcionales, a las que no vale rebelarse y decir, es que menuda tontería. Y lo que no permite la empresa es que haya ningún atajo. Que ese es el problema, que si dicen, no, vamos a poner estas normas, pero el empleado sabe que si saca, no te puedes instalar la aplicación, y va, cojo así y lo pongo en otro. No te puedes acceder al correo si no es de esta manera. Y dices, sí, pero entro, busco las credenciales, que las saben buscar ese tipo de cosas, que los usuarios saben ese tipo de cosas, se van a aplicar a otra aplicación, las meten, y ya le funciona el correo. No, eso no tiene que funcionar bajo ninguna circunstancia. ¿Y hay que poner seguridad en el contexto? Sí, pero si yo te hackeo el móvil, te leo la información antes de que la metas en el contexto, y cuando tú la lees la recibo yo también y te la vuelvo a ver, que es una de las formas de decir, no, tenemos toda la comunicación encriptada de extremo a extremo, en extremo menos el del usuario que lo está viendo, y dice, bueno, pues yo soy copia del usuario y te voy a leer lo mismo.
¿Eso significa que no haga lo que has dicho? Claro que hay que poner seguridad aplicada al contexto, fundamental tenerla, por supuesto, pero hay que ir un pasito más allá, el dispositivo también ha de ser seguro. Pensando en un responsable de sistemas de una empresa de un tamaño normal, un tamaño medio, ¿cuáles son los aspectos o los elementos o los pasos que tiene que asegurarse o que tiene que dar para poder tener cierta tranquilidad en cuanto a la seguridad de sus dispositivos móviles? Bueno, lo primero que tiene que ser consciente es que la casa como la teníamos ya no es así. La casa es como un terreno y un campo. Ya no tienes toda la información de tu casa en el CPD, ya esa información pues tienes parte en el CPD, efectivamente, tienes parte en la nube, en tu propia nube o en nubes públicas, tienes datos en la nube también, con lo que la casa pues es la casa más el campo alrededor de la casa. Son muchos elementos que hay que tener en cuenta. Entonces, la clave, efectivamente, como decía Mario, está en la identidad del usuario. Hay que gestionar esa identidad del usuario, hay que gestionar ese usuario en sí y todos los elementos que a ese usuario le atañen, que están algunos dentro y otros fuera, ¿vale? El dispositivo móvil, al final, lo que debes conseguir es que todos los accesos desde ese dispositivo móvil a cualquiera de esos elementos sea lo más seguro posible y, por otro lado, evitar que pueda hackearte, como decías, o de alguna manera extraer información de ese dispositivo móvil directamente. Es decir, poner mecanismos que me permitan securizar o evitar esa fuga de información desde el dispositivo móvil. Varios mecanismos que se pueden activar, como por ejemplo poner marcas de agua en los documentos cuando estoy fuera del perímetro de la empresa, o cualquier regla que permita que esa información pues no salga del dispositivo de cualquier manera. Evidentemente, como esa casa ya es realmente un campo, pues hay que estar seguro de que estamos poniendo vallas a todo ese campo, cosa complicada, cosa realmente complicada. Ya tenemos ciertos mecanismos que nos permiten por lo menos estar seguros que el dispositivo en cierto grado está protegido. Pero claro, hay que definirlo e implantarlo. ¿Raúl? Sí, estoy totalmente de acuerdo en que existen esos mecanismos y hay que ponerlos en funcionamiento, pues incluso pues antes de dar acceso seguro, pues ver lo que decíamos del contexto del acceso, pero incluso antes de ese contexto del acceso, pues verificar que el virus, que no hay un malware instalado en ese dispositivo móvil. Eso sí que existe, hay herramientas que ya pueden verificar, seguramente pues hay un malware muy avanzado, pues hasta ahí no llega, ¿no? Pero para la mayoría de los malware que al final pues aquí en la seguridad no hay un 100%, siempre pues estamos hablando del 99%, pero sí que existe. Y también pues se puede ligar esto con herramientas de análisis de riesgo, ¿no? Pues por ejemplo, sí que hay sistemas que no controlan, por ejemplo, si un usuario se está conectando desde España y una hora después lo hace desde Brasil con sus mismas credenciales, ¿no? Pues esas cosas sí que hay que tenerlas en cuenta y tener sistemas que automáticamente pues hagan ese trabajo y que alerten. Es decir, lo que decíamos antes, sí que existen todas estas herramientas, pero por problemas también de la crisis que ha habido, pues las empresas no han tenido tampoco budget pues para invertir en seguridad, hacer pruebas, ver los diferentes escenarios que ha dado, escenarios nuevos que ha dado la movilidad, que antes no existían, pero sí que falta mucho trabajo por hacer, pero se puede hacer. Es la buena noticia, hay que ser optimistas. Mario. Pues la verdad es que es complicado. Un director de IT en estos momentos yo siento pena por ellos, por lo que tienen que hacer, porque trabajaban de una manera y en los últimos años, 3, 4 años, toda la forma de actuar de toda su experiencia acumulada en 30 años ha saltado por los aires. Si tú no haces algo, alguien lo va a hacer por ti. Si tú no le das una forma de compartir el espacio en la nube para que se muevan los documentos entre sus diferentes dispositivos, si no provees desde la empresa, él se lo va a hacer.
Si desde la empresa no le das la aplicación que él quiere, él se la va a contratar por fuera y se la va a acceder porque existen esas aplicaciones y se hace lo que se llama en inglés el shadow IT, y es que la gente se busca la IT por su cuenta, que no debería existir bajo ningún concepto, y sin embargo existe. ¿Y por qué existe? Porque los procedimientos que tenía la persona de IT no eran suficientemente rápidos y ágiles para responder a las diferentes necesidades que tiene el negocio. Y si a eso le añado la componente de seguridad, entonces sí que tengo un problema, y pasan de ser alguien que va pensando a largo plazo de qué es lo que voy a hacer en los próximos años, qué presupuesto hice en noviembre y voy a ejecutar durante el año que viene. Ya no se puede planificar a tantos meses y a tanto, porque la gente requiere hoy una aplicación en el negocio y no la quiere el año que viene porque no estaba en tu presupuesto, la quiere mañana, la quiere el mes que viene, lo quiere ya, y lo que le tienes es que dar esa aplicación de una forma segura. Por tanto, todo el trabajo que han venido haciendo de planificación ha saltado por los aires, el negocio va a una velocidad mucho mayor, que es lo que ha traído todo lo que es la nube, la movilidad, lo que trae es una velocidad de interacción infinitamente más rápida de la que existía antes. Ya no, a mí si alguien me dice, no, vamos a tener esto y lo vamos a tener dentro de 2 meses y yo lo necesito para mañana, yo no me voy a esperar 2 meses, me voy a buscar una forma de arreglar mi problema, porque tengo un problema de negocio que resolver, y lo voy a hacer. Si tengo los medios, y los medios están al alcance de cualquiera, resuelven su problema. Con lo cual, los directores de IT han de plantearse el mundo de una forma radicalmente diferente a lo que estaban haciendo antes, y a eso añadirle que la componente de seguridad puede dejar una empresa fuera. No un poco de daño, no perder un poco de dinero, puede dejar a la empresa en bancarrota, perder toda la ventaja estratégica que tenía, perder clientes, incluso ahora ya hasta que te pongan una multa, eso ya lo veremos si llega a pasar, con lo cual el riesgo es inasumible. Si yo monto una tienda, y a mí me encanta poner ejemplos del mundo físico, si yo voy a montar una tienda, no me planteo en ningún momento no tener una valla metálica, no contratar a una empresa que me venga a buscar el dinero, y entre otras cosas, primero porque hace falta, y segundo porque si no el seguro no me va a asegurar, y me sale rentable hacerlo, y resulta que luego sus aplicaciones están abiertas, tú le puedes hackear el ordenador de la tienda y le puedes robar todo el dinero que sea. Y ¿en qué punto hemos fallado en toda esta cadena de seguridad? ¿Por qué nadie le ha explicado a este señor que esto lo tenía que haber tenido en cuenta? ¿O te crees que lo que tienes digital no vale? Vale, pero no has tomado ninguna medida, no estaba en tu plan desde el principio. Entonces, la formación de los usuarios es fundamental, pero los directores de IT tienen un reto brutal a partir de ahora. Has comentado el tema de la crisis, siempre asociado a presupuestos. ¿Mantener la seguridad de los dispositivos móviles es una cuestión de dinero o no solo de dinero? El dinero es muy importante, está claro, ¿no? Pero sí que es cierto que no solo dinero, es dinero, tiempo y también analizar los escenarios que hay, pero sí que es cierto que la tecnología existe, pero hay que probarla, tener dinero luego para implementarla, y estar atento, porque es que esto va muy rápido, no solo la parte de las cloud que hemos estado hablando y la movilidad, todo el tema ahora de los containers para crear aplicaciones, del SDN. La verdad es que esto está cambiando a un ritmo vertiginoso. Entonces, lo que hay que hacer es estudiar las situaciones de seguridad y reservar presupuesto para paliarlo. Lo que decía Mario es que realmente una empresa, si se le cae su web principal, que es donde está su negocio, está fuera. Si le roban la información confidencial donde tienen los planes de futuro, pues va a perder mucha competitividad con la competencia. Entonces, esto realmente es algo importante y que realmente ya con todo este tema del WannaCry que sale en los medios, se tendrían que concienciar todavía más para que se lo tomen en serio y que vean que es una prioridad. Pues hay una relación importante, ¿no? Por un lado sí tenemos el coste de hacerlo,
pero es peor el coste de no hacerlo. Efectivamente, el coste es importante y hay que tenerlo en cuenta, pero el coste de la pérdida, como has dicho, Mario, es mucho peor y mucho más grave. Entonces, bueno, pues hay que hacer una inversión, ese es un punto. Hay que hacer una planificación adecuada en base a los procesos y los sistemas que quiere utilizar la empresa. Cloud, no cloud, todo interno, no interno, todo eso hay que estudiarlo y analizarlo. Poner en funcionamiento una solución capaz de controlar todo eso, y luego también el usuario. El empleado tiene que ser consciente, es decir, concienciación. O sea, dinero, planificación y concienciación. Por supuesto, pero a mí hay excusas que no me valen. Si mis niños van a salir a la calle y es invierno, les pongo un abrigo. O sea, no me planteo que vayan sin abrigo. Y es que no tengo dinero para abrigo. Sal y constípate. No me planteo que vayan sin abrigo. ¿Te planteas que tus usuarios vayan sin seguridad? ¿Y qué coste puede tener para ti eso? El coste hemos visto empresas cerrar y ha habido muchos ejemplos y famosos, pero mira, ahora que están con lo de los del fútbol y las investigaciones de Hacienda, buena parte de ello viene del hackeo de una serie de webs de abogados donde le sacan los papeles y dice, este tío está defraudando y está defraudando de esta manera. ¿Tú crees que ese despacho de abogados va a volver a hacer algún negocio en su vida? Aunque fuera un bufete de 200 y tuviera un edificio entero como los que tenía, yo que sé, el de Panamá, el de Fonseca, un edificio entero, se ha perdido su negocio entero. Y dice, bueno, pero yo no soy abogado. Y dice, bueno, soy una fundición. En Alemania el año pasado le apagaron el procedimiento, estropearon el procedimiento de apagado del horno y se quemó. Y ahora, pues necesitamos un alto horno de repuesto. Bueno, pues eso tarda un año. Vaya, la empresa quiebra. ¿Y qué hace con los clientes ese año? ¿No te voy a servir nada? Se van a otro sitio. ¿Y tú crees que va a recuperar esos clientes? Algunos sí, la mayoría probablemente no. La empresa quiebra. ¿Y qué fue? Un ataque informático así de 3 al cuarto, como quien dice, y deja la empresa fuera. Pero podría ponerte muchos más ejemplos donde no es una pérdida, sino es que tu empresa cierre. El otro día en España, y le voy a cambiar el nombre, no se dedicaba a los colchones, pero era una pyme, la típica de 8 o 9 empleados que factura $500,000, $1 millón al año, y ganan un contrato, lo cambio, imagínate que hacen colchones y ganan un contrato con un hospital y pasa de vender de 10 a 20 colchones a vender de golpe 2.500 colchones. Y cuando llega la factura de los 2.500 colchones, llega a la persona que está en la administración y dice, oye, tengo que pagar esta factura, ¿de cuánto es? Tanto. ¿Y a quién hay que pagársela? Tanto. Y para este proyecto, págala, que es el correcto. Y yo he hackeado ese PC, lo que hago es editar el documento. No, ni la he encriptado, ni un WannaCry, ni un CryptoLocker, ni nada. Tengo control del PC, entro en el documento, cambio el número de factura, cambio el número de cuenta, y si la persona que va a hacer la transferencia no tiene la precaución de llamar al cliente y comprobar si no han cambiado el número de cuenta, va y lo paga. Y esa empresa acaba de generar un agujero por el proyecto más importante que tenían y probablemente cierre. O sea, no tiene dinero para respaldar ese fraude y dejas a 8 personas en la calle. Digo, eso está pasando en España. Está pasando todos los días en España, no de vez en cuando, pasa todos los días. Es un ataque informático, sí, no, es importante, no, me roban las credenciales, no me puede pasar nada. No, perdona, te acaban de robar 75.000 euros, que eran los que necesitaba tu empresa para hacer ese proyecto, o el dueño tiene 75.000 euros para ponerle en su bolsillo y reemplaza la factura, o la empresa quiebra. Entonces, la seguridad informática ha dado ese salto de ser una pieza más, algo que voy a ver si tengo presupuesto y lo hago, a como no lo haga, el riesgo que asumo es cerrar, me quedo sin negocio, es salir a la calle sin abrigo cuando llueve. Bueno, pues te coges una pulmonía y te mueres. Igual no, igual simplemente coges un catarro, te suenan los 2 mocos y ha sido controlable, pero igual no, igual es esa pulmonía y tienes un problema realmente serio. Y estamos hablando de ese tipo de cosas. O sea, el juego ha cambiado de forma radical, sobre todo porque quien ataca no son aficionados, son profesionales.
profesionales que se dedican a ver cuál es la mejor forma de sacar el dinero y su forma de vida es robarte. Entonces, cuando estás hablando de pelearte contra profesionales, no son manguis de la calle, son auténticos profesionales. El juego ha cambiado enormemente. Y para terminar, me gustaría pediros una breve conclusión y quizá pues, volver a la pregunta casi inicial. ¿Es compatible hablar de movilidad y seguridad? ¿Puede ser la movilidad perfectamente segura? Bueno, como resumen, yo creo que sí. De hecho, creo firmemente que es posible, pero exige un trabajo de análisis y de inversión de dinero, ¿no? Pues, por ejemplo, en dispositivos móviles es muy fácil pues, que un malware tenga, pues, haya hecho un ataque de man in the middle, ¿no? Haciendo un DNS spoofing y luego un certificate forgetting, que es un certificado falso para ese sitio en concreto, y sería un malware dedicado, pero se puede analizar que realmente que comprobar antes de darle acceso de que la resolución DNS es correcta o que el certificado es válido. Es decir, sí que hay herramientas, seguramente luego saldrán malware más avanzados y saldrán también nuevas herramientas, pero primero hay que concienciarse de que el riesgo existe y es totalmente real, y que lo vemos que últimamente pasa cada vez más a menudo. Analizar todas las situaciones de riesgo y luego implementarlo. Yo te diría que no solo es posible, sino que no es opcional. O sea, no es, igual pienso en la seguridad móvil, igual es algo que me planteo para el año que viene hacerlo. Es algo para hacerlo ya. Anoche nosotros tuvimos un mensaje, un correo electrónico del CEO de la compañía y fundador, que lleva en la seguridad desde el principio, porque fue el inventor del firewall ya en el año 93, y nos decía: un ataque como el que ha pasado en Ucrania y que de rebote ha afectado a 2 o 3 compañías por ahí en el mundo, poniéndolas en su negocio en riesgo, era perfectamente evitable. Perfectamente evitable. Lo que pasa es que más del 90% de las empresas no han tomado las medidas necesarias para evitar ese ataque. Y por eso son estas consecuencias. Y es el momento de que los profesionales, los que estamos envueltos en esto, demos un paso adelante y digamos: esto se puede parar, esto se puede evitar. Lo que ha pasado en Ucrania, lo que le ha pasado a algunas farmacéuticas, a los de los contenedores, como ha pasado y que ha afectado de rebote en España, ha afectado en el puerto de Barcelona, no salían contenedores, porque una de las empresas se ha visto afectada por ese tema. ¿Se puede parar y se puede hacer y se debe hacer. Y se debe hacer ahora. No esperemos a que venga otra superoleada, otro ataque a más futuro. Yo creo que es el momento de actuar y esto no es opcional ya, no es a ver si tengo presupuesto sobrante y lo abordo. Juan Miguel. Estoy totalmente de acuerdo. Es posible, hay que securizar el dispositivo móvil, el acceso del dispositivo móvil. Y es obligatorio, efectivamente es obligatorio. Además, con las leyes que entran ahora, la GDPR, al final el riesgo de fuga, de pérdida de información, ese coste implica que las empresas toman forzosamente conciencia que ese es un elemento adicional que hay que securizar, la movilidad. Y luego, bueno, pues hay mecanismos propios para la empresa que tiene que implantar la empresa, que tiene que definir procesos para su uso correcto. Y luego los proveedores de los dispositivos también tienen que mejorar esos dispositivos. Al final, el dispositivo en sí puede ser una laguna. Los grandes, pues sí que los securizan. Cada vez es más complicado hacer un jailbreak de un iPhone, cada vez es más complicado rutear un teléfono Android, pero existen otros dispositivos que no tienen tanta seguridad. Entonces la empresa debe saber qué pongo extremo a extremo y cómo enlazo absolutamente todo para que la movilidad sea segura. Bueno, pues muchas gracias a los tres por haber acudido a esta mesa redonda IT y muchas gracias a ustedes por haberla visto y les emplazamos para la próxima mesa redonda IT. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.